Los indios védicos. No solo las civilizaciones del creciente fértil, desarrolladas desde el punto de vista tecnológico, fueron cuna de concepciones del cosmos centradas en un orden establecido por los dioses, esencialmente intemporal e inmutable, aunque nunca del todo pacífico. Las tribus proto-indo-irañas que vivían en las inmensas estepas abiertas del sur de Rusia en la segunda mitad del tercer milenio hicieron lo mismo. 1. Alrededor del año 2000 a.C., si no antes, estas tribus se habían dividido en dos pueblos, los indoarios y los iranios. En el transcurso del segundo milenio, la mayor parte de ambos pueblos abandonó las estepas. Por la razón que fuera, tal vez la pérdida de pastos por culpa de la sequía, heladas demasiado prolongadas o la presión demográfica, tribus enteras migraron, llevándose consigo su ganado. Gran parte de los indoarios surcaron Asia Central y Afganistán a través de los peligrosos pasos del Hindu Kush y se dirigieron hacia el valle del Indo, donde llegaron en oleadas sucesivas, probablemente a lo largo de un periodo de varios siglos, desde alrededor de 1500 a.C. en adelante. A la sazón, el valle del Indo se asemejaba bastante a los valles del Nilo, el Tigris y el Éufrates, en el sentido de que era fácil de cruzar y estaba fertilizado por el abundante sedimento que traían las crecidas. Y al igual que los otros tres, fueron cuna de una civilización. Diversas excavaciones han revelado que las famosas ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro controlaban un imperio que duró desde al menos el año 2300 hasta el 1750 a.C. Poco después de esta fecha, alguna catástrofe azotó esta civilización eficiente y rica. Antes se creía que se había tratado de un terremoto que había variado el cauce del Indo e inundado las tierras de cultivo. Al llegar un par de siglos más tarde, las primeras tribus indoarias no se vieron obligadas a asaltar las sólidas murallas de ladrillo de las ciudades principales. Sin embargo, disponían de arcos largos, flechas, hachas de bronce y, lo que es más importante, carros con ruedas con radios, tirados por dos caballos yuntados al frente y dotados de dos guerreros, armados de esta guisa. No les costó mucho esfuerzo hacerse con los insignificantes baluartes que quedaban, así como establecer en el país en calidad de conquistadores. Ello no significa que constituyeran una nación, no les importaba unirse para someter al pueblo noario y de piel oscura al que denominaban dasas, pero tampoco les importaba enfrentarse entre sí. 2. Cada tribu estaba gobernada por un rajá o rey, al que asistía una asamblea de guerreros nobles y un consejo de ancianos. En aquella primera época, el rey era ante todo un líder en la guerra. Aunque en modo alguno era un ser divino, sí guardaba estrecha relación con los reyes celestiales, los dioses. La victoria militar, el sometimiento de los enemigos, el dominio, la prosperidad, la riqueza y la posición de herederos eran regalados de los dioses y demostraban que un rey se hallaba en armonía con los dioses y el orden cósmico. 3. Pese a ello, en esta sociedad belicosa, los sacerdotes o brahmanes, siempre una clase poderosa, llegaron a gozar de un estatus superior al de los guerreros, incluyendo al propio Rajá. Se consideraba que un rey que violara los derechos de los brahmanes quebrantaba el orden establecido por los dioses y se condenaba a sí mismo y su reino a la destrucción. En comparación con los pueblos de Harappa y Mohenjo-Daro, los arios eran un pueblo atrasado desde el punto de vista tecnológico. No construían con ladrillos, sino con zarzo y pintura embadurnada, de forma que no se conserva ninguno de sus edificios y tampoco dejaron estatuas ni tan siquiera figurillas.
en las estepas había vivido de la cría de ganado y caballo, y seguían sin saber nada de la vida urbana, pues vivían en aldeas tribales, con sus manadas de ganado, caballos, ovejas y cabras, pastando en las inmediaciones de las mismas. Cierto es que su economía pronto pasó a basarse únicamente en el pastoreo, a depender de forma conjunta del pastoreo y la agricultura. Empezaron a cosechar cebada y trigo. No obstante, el ganado siguió desempeñando un papel preponderante. Los campesinos rezaban por el aumento del ganado. El botín de los guerreros consistía en su mayor parte en ganado. El sacerdote encargado de los sacrificios recibía ganado a cambio de sus servicios. De hecho, el ganado era una suerte de moneda y los valores se calculaban en reses. Tal era la sociedad que se estableció en la Tierra de los Siete Ríos entre el 1500 y 1000 a.C. 2. Prácticamente la única fuente de información de que disponemos acerca de las tribus invasoras es la obra Rig Veda. 4. Lo que narra en cuanto a su estructura social y su organización económica y sus guerras es material valioso, pero puntual, puesto que se trata de una obra religiosa, arroja mucha luz sobre la concepción indoaria del cosmos, o, como se le suele denominar con mayor acierto, védica. Veda significa conocimiento, y en este sentido se refiere el conocimiento de los poderes sobrehumanos que actúan en el mundo, así como de ejercer influencia sobre ellos. Los védicos creían que dicho conocimiento había existido siempre y que, en un momento dado, largo tiempo atrás, ciertos sabios lo habían visto mientras se hallaban en un estado de éxtasis visionario, revelado en apariencia a través de numerosas experiencias y percepciones súbitas de los orígenes cultos y las interrelaciones existentes entre las cosas. Dicho conocimiento ofrecía técnicas y reglas mágicas para establecer contacto y colaborar con los poderes superiores, y su valor se medía en consonancia como único depositario de la verdad eterna, fuente de toda comprensión y única guía infalible en la vida. Era más poderoso que los propios dioses. Conocemos la historia real del Rig Veda. Si bien esta colección de más de 1000 himnos compuestos en sánscritos se redactó alrededor del 600 a.C. y los textos más antiguos que se conservan datan aproximadamente del año 1200 de nuestra era, los himnos fueron compuestos en una época en que los arios eran, por así decirlo, unos recién llegados al subcontinente, es decir, en su mayoría alrededor de 1200 a.C. A principios del primer milenio, los himnos fueron compilados y ordenados. Por aquel entonces se consideraban sagrados, por lo que quedaba prohibido alterar siquiera una palabra, y las escuelas sacerdotales idearon mecanismos de verificación para garantizar que se respetara esta norma. Aún en una época en que la escritura ya estaba muy difundida, casi nunca se escribían los himnos, sino que se transmitían verbalmente de generación en generación de sacerdotes y cantores de las escuelas sacerdotales. La capacidad mnemotécnica que desarrollaban estos profesionales ha garantizado la supervivencia de los himnos intactos en esencia hasta nuestros días. La mayoría de ellos eran obra y estaban a cargo de diversas familias sacerdotales, los cuales las empleaban en sus cultos de sacrificio. Si bien su contenido se basaba principalmente en creencias populares muy extendidas, estaban plasmados en poesía muy elaborada. Y aunque la colección servía a los intereses de la comunidad indoaria o védica en su totalidad, puesto que alimentaba los deseos del pueblo llano de obtener salud, seguridad, prosperidad y descendencia, estaba impregnada de los intereses de una élite intelectual. Los himnos del Rig Veda incluyen plegaria y letanías, pero por sobre todo loas que ensalzaban a dioses concretos y sus imponentes obras, y con las que se pretendía, al recitarlas o cantarlas, que le fortalecieran en sus actividades presentes. A partir de los episodios que narran y las pistas y referencias que dejan
caer aquí y allá, podemos reconstruir una concepción del cosmos coherente y universal. 5. 3. El Rig Veda no sabe nada acerca de ideas que florecerían más adelante con tanto ímpetu en la India, ideas relativas a ingentes ciclos de tiempo que se sucederían con lentitud, a la declinación de las eras, a las que seguirían una y otra vez un nuevo comienzo y una nueva declinación, ni de las almas que entre tanto pasaban por miles y miles de encarnaciones. Los indios védicos veían las cosas de modo muy distinto. Daban por supuesto que el cosmos ordenado no cambiaría, siempre imperfecto, siempre bajo la amenaza de fuerzas destructivas. Sobreviviría por tiempo indefinido tal como existía entonces. Por otro lado, el cosmos no había existido siempre, sino que había nacido en un momento determinado del pasado. El Rig Veda contiene diversos relatos acerca del modo en que ello ocurrió. 6. En algunos de los más famosos es el dios Indra, quien logra dominar el caos primordial y crear el orden cósmico. 7. Indra es el dios más importante del Rig Veda, nada menos que una cuarta parte de los himnos va dedicada a él, lo cual supone alrededor de 250, mientras que ninguno de los demás dioses cuenta con más de 10. Desconocemos la etimología de su nombre, pero los epítetos que recibe sugieren que al principio personificaba el poder brutal de la naturaleza y en especial de la atmósfera. Es dios de la tormenta, el que posee el trueno y envía la lluvia, pero también es un guerrero divino, como tal se les describe en términos antropomórficos, como un gigante de brazos y manos poderosas, boca y garganta voraces y apetito prodigioso. Eternamente joven, fuerte, tempestuoso, violento, pero ingenioso a un tiempo, Indra es un guerrero formidable. Viaja en un carro de oro tirado por dos enérgicos corceles pardos. Cuando arroja su trueno, dotado de 1000 dientes desiguales, jamás hierra el blanco. Este guerrero divino era dios de los guerreros. Ello no significa que los guerreros profesionales fueran los únicos que le rendían culto. Tribus enteras lo adoraban como un guardián, pero un guardián cuya protección se hacía necesaria sobre todo en tiempos de guerra, pues las tribus indoarias habían desarrollado, tal vez ya en la estepa y sin duda antes de llegar al Valle del Indo, un carácter distintivo del guerrero. Si bien existía una clase guerrera, se esperaba que todo varón sano tomara las armas. Todo el mundo recurría a Indra en busca de apoyo y nadie con mayor devoción que el rey, quien ante todo era señor de la guerra. De hecho, se ha argumentado de forma nada descabellada que el ensalzamiento de Indra constituía un modo de legitimar la sustitución de caciques tribales tradicionales por señores de la guerra de esta índole. 8. Por lo visto, en la primera época, los Braharatas formaban la más formidable de las tribus. El Rig Veda describe a los Bharatas como cazadores de ganado que avanzan en hordas. Y agrega que la fuente de su fuerza reside en Indra. Los Bharatas se granjearon la enemistad de las demás tribus, quienes se aliaron contra ellos, para lo que por supuesto también invocaron la ayuda de Indra. Y todos recurrirían a Indra para que los ayudara a vencer a los Dasas. Sus súplicas no caían en saco roto, como Adalid incansable de los indoarios. Indra capturaba ciudades hostiles y aniquilaba a sus habitantes. Se hacía con manadas de caballos y ganados del enemigo y las entregaba a su propio pueblo. Entre Indra y las tribus indoarias existe un vínculo muy estrecho, con sus caballos y carros. Las tribus avanzaban bajo las órdenes del dios, al que se describe como autor de todas y cada una de sus victorias. Se exige a las tropas combatientes que se rijan por él, que sean héroes al estilo de Indra, y al derrotar a los Dasas, ejecutar su obra. Dicho
llamamiento se dirige tanto a los guerreros profesionales como al pueblo llano. Se cree que Indra está físicamente presente en la batalla, junto con sus compañeros de piel clara. Abate a los hombres de piel oscura con su lanza, detenta su poder soberano entre los reyes tribales. El Rig Veda incluye un himno que lo dice todo. Indra, conocido por su fuerza, héroe destacado, poderoso, triunfal, que ejerce el poder sobre todos los héroes, sobre todos los luchadores, poderosos de nacimiento, monta en los carros victoriosos, encuentra vacas. Él, que abre corrales, encuentra ganado, vara en mano, ganado ganando la carrera y lanzándose hacia adelante con vigor. Sed héroes como él, oh parientes del clan, aferraos a él, oh camaradas, abalanzándose con destreza sobre los corrales. Indra, el héroe intransigente de ira y céntuple, conquistador de tropas, difícil de combatir, que nos ayude en la batalla. 9. No obstante, Indra es mucho más que un dios de los guerreros y de las tormentas. Conocido como el de los 1000 testículos, posee una energía ilimitada y una vitalidad triunfante, cualidades que siempre ha aplicado en beneficio de los seres humanos. Es señor de la naturaleza, dota de fertilidad a las mujeres y los campos. De hecho, todo proceso positivo y útil constituye una manifestación de su poder benéfico. La primera y más importante manifestación de dicho poder fue la cosmogonía. 10. En el confín más lejos del mundo, o tal vez en el cielo, había una cueva que pertenecía a un demonio llamado Vala, lo que significa confinamiento. En aquella había encerradas manadas de vacas. Sus propietarios también eran demonios, aunque su nombre, Panis, se emplea también para los ricos tacaños que no llevaban ofrendas apropiadas a los dioses y sus sacerdotes. En este mito, Indra aparece como un sacerdote rey, guiado por su perra divina y respaldado por un grupo de sacerdotes celestiales encabezados por el dios Brahspati, señor de la canción de culto. Llega a la cueva y entra en ella. No lo hace por la fuerza, sino ofreciendo un sacrificio y entonando cánticos sagrados alrededor del fuego de sacrificio. Dichos cánticos están dotados del poder mágico del Rita, el orden cósmico establecido por los dioses, y la gesta de Indra es en sí misma una afirmación de este orden. Sus canciones ponen en libertad a las vacas. Estas vacas simbolizan los amaneceres, de ahí su color rojizo, y su liberación inicia una sucesión de amaneceres. El sol, hasta entonces confinado en las tinieblas, se eleva por encima del cielo, la luz se extiende y destierra la oscuridad, y una vez liberadas las vacas, hay alimento disponible no solo para los sacerdotes, sino para la humanidad en general. 4. Existe otro mito cosmogónico mucho más célebre vinculado a Indra. 11. Ningún himno del Rig Veda narra la historia, pero muchos himnos se refieren a ella, y con la ayuda del comentario y revisiones indios posteriores, es posible reconstruir el mito a partir de aquellas pistas tan esparcidas. Es evidente que el mundo ordenado nació como consecuencia de la intervención de Indra en la guerra de los Adityas y los Rakshas o Rakshasas, palabra que significa demonios. En el Rig Veda, tanto los Rakshasas como los Adityas estaban dotados de un poder mágico sobrehumano. El Rig Veda identifica a los Adityas de distintos modos, pero nunca son más de 8. El número de los demonios también es indeterminado, pero con frecuencia se sitúa en 7. Su líder es el archidemonio Vritra, o al menos así era antes de enfrentarse con Indra. Los Adityas y los demonios eran opuestos en todos los aspectos. Los Adityas, a lo que con frecuencia se confería forma humana, eran seres benévolos.
Asimismo, eran hijos de la diosa Aditi, cuyo nombre con toda probabilidad significa libertad, y que presentaba ante todo la idea de la naturaleza abierta, libre de cualquier restricción y obstrucción. Ello no aplicaba a toda la familia, cada uno a su manera. Los adityas fomentaban la vida constante y bulliciosa. Los demonios hacían todo lo contrario. De hecho, en la época posterior al Rig Veda, recibían el nombre de Danavas, un término que denotaba esclavitud y represión, imaginados como serpientes, dragones o en ocasiones como jabalíes. Se dedicaban a reprimir, esclavizar y obstruir. Al principio existían las aguas cósmicas que Vritra sujetaba o cubría. El archidemonio, cuya naturaleza misma significa represor, oposición o bloqueo, se pintaba por lo general como una serpiente gigantesca, ahí, que yacía en la montaña primordial o bien contenía dicha montaña en su interior, mientras que a su vez la montaña contenía las aguas en su interior. Asimismo podía plasmarse como un jabalí que yacía sobre las aguas. Traicionero y maligno, moraba en los confines de la oscuridad. Los adityas querían liberar las aguas, sobre todo porque a la sazón el sol anidaba en las aguas en estado embrionario. Hasta que las aguas fluyeran y el sol ocupara su lugar en el cielo, el mundo no podría funcionar. Pero Vitra y su demonio no querían saber nada de aquello. El mundo ordenado no debía nacer, por lo que las aguas debían permanecer confinadas para siempre. Entre los adityas y los demonios estalló la guerra, y aunque el Rig Veda no narra sus primeras fases, sino que tan solo nos ofrece algunas pistas, es evidente que los adityas fueron vencidos. Su salvación consistía en crear a Indra de algún modo y convertirlo en su Adalit. Hijo del cielo y de la tierra, Indra era el más joven de todos los dioses. En el momento de su nacimiento ya estaba preparado para entrar en batalla en nombre de sus mayores, pero impuso una condición: si salía victorioso de ella, se convertiría en el rey de los dioses. El primer paso de Indra consistió en beber 3 grandes sorbos del estimulante llamado Soma. El brebaje le transformó tal como sin lugar a dudas esperaba. En un abrir y cerrar de ojos, creció de tal forma que llegó a llenar el cielo y la tierra. Aterrorizados, sus padres se separaron, y una vez separados, el cielo y la tierra jamás volverían a unirse. Fue la primera medida que Indra adoptó para ordenar el universo. Pero Vritra seguía aterrorizando a los dioses, quienes se amedrentaron ante su poder. Retrocedieron espantados, como débiles ancianos al oírlo sisear, y abandonaron a su Adalit. Sin embargo, Indra no se enredó y se preparó para la batalla. Creó una tormenta encarnada en el dios Rudra y sus ayudantes, los Maruts. A continuación, armado con el rayo milagroso, el Vajra, que el dios artesano había fabricado para él, se abalanzó sobre Vritra. Fue una batalla encarnizada. En primer lugar, Vritra le rompió la mandíbula, pero luego, mientras los cielos se estremecían por los gritos del monstruo, Indra rompió la mandíbula de Vritra, le aplastó la cara, le partió el cráneo, lo mató y lo dejó tendido en el suelo. Por último, Indra venció al demonio femenino Danu, cuyo nombre también la convierte en una personificación de la represión. Si bien se la describe como madre de Vitra, sin duda fue su cónyuge en un principio y por tanto una suerte de contrapartida de la Tiamat babilónica. Indra dejó su cadáver tendido sobre el cadáver de Vritra. Indra se había convertido en el dios supremo. Los dioses no vacilaron en confiarle sus poderes y someterse a su gobierno.
El nuevo rey de los dioses comenzó a construir el mundo ordenado. Fijó la montaña primordial que se había desvencijado y estremecido con violencia en el fondo de las aguas cósmicas y extendió la tierra a su alrededor. A continuación, separó el Sat del Asat, es decir, lo existente de lo inexistente. El Asat siempre había existido, era el caos primordial. Ahora quedaba confinado bajo tierra y separado de ella por un gran abismo. Se convirtió en el mundo subterráneo y por tanto en la morada de Vitra y otros demonios. El Sat, organizado en tres partes, es decir, el cielo, la atmósfera y la tierra, se convirtió en el dominio en el que los dioses y los seres humanos se movían y tenían su ser. Bajo la superficie del cielo pétreo había un sendero esculpido para que el sol avanzara por él, colocado por fin en el lugar que le correspondía por derecho. El sol lucía ya sobre la tierra, iniciando su rotación. En cuanto a las aguas cósmicas brotaron de la cueva en Vitra, la había mantenido encerradas, o según algunas versiones, del vientre del propio Vitra, formaron ríos y fluyeron hacia el mar como los pájaros vuelan hacia sus nidos. A los carros corren en una carrera de carros. Estas aguas eran a un tiempo diosas y como tales recibirían el nombre lisonjero de costumbres, es decir, vacas. Indra se convirtió en su esposo. Gracias a él las ubres de aquellas vacas divinas estaban llenas, convertidas en las más maternales de todos los seres. Las aguas dividieron el océano. Las aguas devinieron el océano celestial que proporciona la lluvia necesaria para conservar la vida. Había llegado el momento de celebrar un gran banquete en que los dioses cantaron las alabanzas de Indra. Asimismo había llegado el momento de que los dioses asumieran las funciones que les correspondían. Quedó promulgada la ley cósmica, el Rita, y de acuerdo con esta ley y sus propias naturalezas, los dioses pusieron manos a la obra en sus respectivas tareas. No fue este el fin de la pobreza heroica de Indra. Habían otros demonios contra los que luchar y también ellos sucumbieron ante Indra. Además, fueran cuales fuesen sus nombres, todos esos demonios eran Vritra y todos los combates de Indra revestían el mismo significado. Era necesario liberar las aguas una y otra vez. Era necesario liberar y poner a salvo el sol una y otra vez, ya que de lo contrario el cosmos volvería a sumirse en el caos. El mito de Indra es uno de los mejores ejemplos del mito del combate y guarda una gran similitud con otros mitos de la misma índole. Vritra se asemeja mucho al demonio egipcio Apep o Apophis. Al igual que él, representa el caos primordial. Reprime las aguas cósmicas en su morada de las tinieblas. El dios guerrero Indra o Set libera las aguas atacando, clavando la lanza y matando al demonio. Al mismo tiempo, el dios libera el sol y le permite seguir el rumbo que le corresponde. Y si tomamos en consideración la doble etimología del mito de Indra, el parecido llega aún más lejos. El dios Trita Aptya es el compañero más cercano a Indra y repite algunas de sus hazañas. De hecho, es posible que fuera una versión anterior del propio Indra. Ahora el dragón de Trita Aptya mata se describe como un dragón que se desgañita, y el grito de Apep rompiendo las tinieblas constituye un rasgo inolvidable del mito egipcio. El paralelismo existente con los mitos mesopotámicos de Ninurta y Marduk no resulta menos espectacular. El patrón básico es el mismo. En ambos casos, los dioses se ven impotentes ante su poder monstruoso. Pero entonces aparece un dios de los guerreros y las tormentas, una figura heroica,
más joven, emprendedora y valiente que los demás dioses. Ataca al monstruo, le vence y le mata. En reconocimiento de su prodigioso logro, casi todos los demás dioses ensalzan al dios de la tormenta. Incluso es posible que ponga a los dioses a trabajar en el mundo, cada uno en el lugar que le corresponde. Los dioses celebran un gran banquete para inaugurar la nueva era y cantar las alabanzas del joven dios. Existe otra similitud entre Indra y Marduk. Al matar a sus monstruos, ambos se convierten en dioses creadores. También los monstruos tienen mucho en común. Tanto Tiamat como Vrita son poderes encargados de procurar la esterilidad y la inercia, enemigos de la vida y la actividad. De ambos podría decirse que mientras dicho poder siga dominándolo todo, nada podrá suceder jamás. Pero eso no es todo. Tiamat y Vritra son ancestros primordiales que mantienen una relación ambivalente y siempre atormentada con dioses más jóvenes. Tiamat es tan consciente de que es progenitora de los dioses que hasta que la provocan más allá de lo que puede soportar, intenta defenderlos de su iracundo esposo. Por lo que respecta a Vitra, un himno védico describe que algunos de los más grandes dioses, Varuna, Agni y Soma, anidaban en su interior. La serpiente es su padre. 12. Y son muy reacios a salir aún a instancias de Indra. Desagradecido, abandonó a quien fue bondadoso conmigo, ya que me separó de mis amigos para abrazar una tribu forastera. Se lamenta Agni. He pasado muchas horas en su interior y ahora escojo a Indra y abandono al padre. Agni, Soma y Varuna están perdiendo su fe. Suspira Soma. Extrañas frases si se aplican a un padre. No podemos por menos que preguntarnos si los védicos no imaginarían a veces a Vritra como la madre primordial, al igual que ocurre en el caso de Tiamat. Sea como fuere, en ambos casos el progenitor debe morir para que los dioses más jóvenes puedan pasar a ocupar los lugares que le correspondan en el mundo, el recién creado mundo ordenado. Esta reflexión nos devuelve a Pep. También él es un ancestro, pues existía antes de que naciera el mundo ordenado, de hecho antes de que existiera ningún dios. Y si ahora se trata de una figura por completo hostil y destructiva, no se deberá a que los aspectos benévolos y protectores del caos primordial han sido arrancados y unidos a otra serpiente cósmica, esa serpiente que rodea al mundo y a la que todos los dioses y todos los difuntos justificados acuden cada noche para despertar al día siguiente rejuvenecidos y como renacidos. Podríamos continuar en esta línea, tal como observaremos en un capítulo posterior. Entre los escandinavos cundió una versión estrechamente relacionada con la versión védica, y en los últimos tiempos se ha vuelto la atención sobre un cuento popular ruso que sin lugar a dudas procede del mito de Indra. Así pues, nos hallamos ante tres tradiciones distintas: la egipcia, la mesopotámica y la indoeuropea, todas ellas muy antiguas. No parece tener sentido buscar un lugar de origen común, ya que si las tradiciones guardan tantas similitudes, ello se debe a que manifiestan los mismos temores y esperanzas. En una u otra forma, el mito se extendió por amplísimas regiones del mundo antiguo, y lo que expresa en todas sus versiones siempre es lo mismo: el cosmos siempre se ha visto amenazado por el caos, y siempre será así, pero siempre ha sobrevivido y seguirá sobreviviendo por toda la eternidad. 6. El cosmos existía y perduraba gracias al principio inmutable denominado Rita. Al igual que el caso de la Mat egipcia, el término Rita no puede traducirse por una sola palabra en ninguna lectura moderna, pero sabemos lo que significa. Etimológicamente, Rita significa poner en movimiento, y se empleaba para indicar el modo normal y correcto en que las cosas sucedían en el mundo. Aunque en el Rig Veda aparece en ocasiones como expresión de la voluntad de los dioses, también puede figurar como un gran poder
independiente de los dioses, de hecho, como un poder cuyas leyes los dioses debían obedecer y cuyos requisitos debían ejecutar. El Rita incluye tanto el orden de la naturaleza, que regula la alternancia del día y de la noche y el ciclo de las estaciones, como el orden de la vida humana, mediante el cual cada persona pasa del nacimiento a la muerte. Asimismo, incluía el orden ritual, que estipulaba cuántos sacrificios debía ofrecerse a los dioses. El orden moral por el cual los seres humanos debían regular su conducta y las relaciones que mantenían entre sí. También formaban parte del Rita. Aquel que se comportaba de acuerdo con los requisitos de dicho principio sería justo, recto y honesto, por lo que prosperaría y tendría los vientos a su favor. El discurso que respetaba el Rita era verdadero, y a la inversa, allí donde imperaba el Rita no cabían las mentiras ni los mentirosos. Pero de hecho el ámbito del Rita era universal. Los movimientos del sol, la luna, las estrellas eran su expresión visible. También era la fuerza que ponía en movimiento todos aquellos que protegía y potenciaba la vida. Gracias al Rita amanecía el día, fluía los ríos, crecían las plantas alimenticias y daban leche las vacas. A ciertos dioses les preocupaba sobre todo la conservación del Rita. 14. Los estudiosos creyeron durante largo tiempo que Varuna era un dios del cielo. De hecho, se consideraba que su nombre equivalía al dios griego Urano. En la actualidad, dicha creencia ha quedado descalificada y se le considera como un rey que ejerce un control universal. Gran parte de lo que se atribuía a Indra se atribuía también a Varuna. Se decía que al principio midió la tierra, colocó el cielo en su lugar y estableció el rumbo del sol. No obstante, Varuna no era un dios guerrero y las batallas de las tribus no eran de su incumbencia. Remoto e imperturbable desde su morada más allá del cielo, vigilaba el cosmos y el Rita en calidad de guardián y protector. Tanto el mundo físico como el social humana dependían de Varuna para su sustento. Era gracias a su poder universal que la tierra y los cielos permanecían firmes e inmutables, que la naturaleza seguía su curso normal. Asimismo, su voluntad, tal como quedaba expresada en sus decretos, era la fuente de toda ley y moralidad. Los dioses y los seres humanos debían actuar de acuerdo con ella, y Varuna procuraba que así fuera. Era gracias a su vigilancia que los seres humanos observaban un comportamiento acorde al Rita. Disponía de espías para mantenerlo informado de sus asuntos, y cualquier violación del Rita recibía el castigo correspondiente. Cualquier negligencia en la adoración de los dioses, cualquier error, aún involuntario, que cometieran en el ritual del sacrificio, era castigado con la enfermedad, que era en sí misma señal del trastorno. Anrita. De todo consciente de sus insuficiencias, los humanos rezaban a Varuna para que les perdonara sus ofensas y les concediera felicidad. Existían otras ofensas como el Rita. Varuna prohibía el asesinato, la maldición, el engaño, la embriaguez, el enojo, el juego y las trampas en los dados. Además, cada persona desempeñaba una función determinada en la sociedad, función adecuada al lugar que ocupaba en escalafón social. Se esperaba que cada persona se consagrara con ahínco al desempeño de su función, ya que ello constituía de un modo de afirmar que el mundo estaba en orden. Si uno no cumplía con su deber, el funcionamiento del cosmos correría peligro. Cualquier negligencia de esta índole suscitaba las iras de Varuna. Peor aún, era jurar en vano. Pronunciar un juramento era un acto religioso que se celebraba con ritos religiosos, y las palabras pronunciadas estaban dotadas de poder sobrenatural, que podían volverse sobre todo aquel que jurara en vano. Hacerlo equivalía a aliarse con el principio opuesto al Rita. Así pues, no es de extrañar que Varuna fuera también dios del juramento. De hecho, resultaba apropiado
por partida doble, ya que entre todos los elementos naturales que controlaba, el que guardaba una relación más estrecha con Varuna era el agua, y el agua estaba vinculada a los juramentos. 15. A una persona acusada de obrar mal, que juraba ser inocente, podía exigírsele que se sumergiera en las aguas mientras se tiraba y recuperaba una flecha. Si seguía con vida cuando traía de vuelta la flecha, se consideraba que su sinceridad y por tanto su inocencia había quedado probadas. Varuna controlaba las precipitaciones y le interesaba ante todo que los ríos y arroyos siguieran su curso normal. No obstante, su relación con las aguas iba mucho más lejos. De acuerdo con el Rig Veda, Varuna moraba en el gran océano que rodeaba el cosmos entero y del que éste había surgido en un principio. El hogar de Varuna se hallaba en aquellas aguas. Existen motivos fundados para creer que el nombre divino de Apam-Napat, hijo de las aguas, que conocían todos los indios védicos como los iranios y que por tanto debe de ser de origen indo-iranio, apareció como epíteto de Varuna. 16. Con toda probabilidad, el hecho de que Varuna recibiera también el calificativo de rey de la noche se debe a su asociación con las aguas informes que existían al margen del universo ordenado. Guardián de la ley cósmica, habitante del océano cósmico, señor ante todo el cielo nocturno, Varuna envolvía todas las cosas. Mitra era estrecho colaborador de Varuna, pero era un dios más bondadoso, menos imponente, y además no estaba vinculado a la noche, sino al día y al sol, no al agua, sino al fuego. Secundaba a Varuna en el cuidado de la sociedad humana, alentaba la amabilidad, el acuerdo y la resolución pacífica de las disputas, mientras que Varuna, quien representaba los aspectos estáticos de la monarquía, era el guardián del gran principio del Rita. Mitra supervisaba el funcionamiento práctico del Rita en el mundo, era un amigo y aliado de gran utilidad para todo aquel que vivía de acuerdo con el Rita. 17. El sustantivo Mitra significaba contrato, pero la palabra se empleaba en un sentido muy amplio. Bajo contrato se entendía que la base de una relación entablada de forma voluntaria y que unía a la persona en paz y amistad. Tras ello se ocultaba la idea de una integración patrocinada por los dioses, integración opuesta a la separación caótica y plagada de conflictos. Por lo visto, la gente creía que el prototipo de todos los contratos humanos era un gran contrato cósmico que reconciliaba todos los polos opuestos, la luz y la oscuridad, la noche y el alba, la vida y la muerte. Los asuntos humanos y los procesos naturales se hallaban sujetos al mismo orden, el Rita, por lo que la idea de contrato podía aplicarse a todos por igual. Así pues, resultaba de lo más apropiado que el dios más interesado por el funcionamiento del Rita en el mundo fuera a un tiempo personificación del contrato. Por otra parte, tenemos a Indra, aunque en ocasiones se ha argumentado que Indra guardaba poca o ninguna relación con el Rita. No es solo que afirma el Rig Veda, de hecho existen muchos pasajes que describen a Indra, el único dios que puede rivalizar con Varuna en majestuosidad real como creador y protector del Rita, al igual que Varuna. 19. O bien lo muestran ayudando a Varuna en la supervisión del funcionamiento del Rita en el mundo, al igual que Mitra. En realidad, la Devantva o pareja de nombres compuestos, Mitra Varuna o Indra Varuna, son prácticamente intercambiables. La colaboración que sugiere es de la misma índole que ambos casos. Se dice que Indra instaura el orden en el funcionamiento del universo y defiende la ley eterna, que la regularidad de la naturaleza es una manifestación de su poder, que a través del Rita enciende al anfitrión de las mañanas, que monta corceles uncidos por el orden eterno, incluso que el mismo es Rita. De hecho, un himno lo identifica con el Rita, como Rita abre los oídos de los moralmente sordos e inspira pensamientos destinados a impedir la ofensa.
El cielo y la tierra son suyos. Las vacas les ofrecen su leche. Existen numerosas pruebas de que la gente consideraba a este guerrero divino y Dios de los guerreros, Adalid, de las tribus invasoras en sus guerras contra los pueblos nativos, como el poder que operaba en todo el mundo ordenado y lo guiaba. Pero, ¿cómo iba a ser de otro modo si en la India védica, como en todas partes, la victoria militar constituía una afirmación suprema del orden establecido por mandato divino? Y sigue siendo un guerrero. Una y otra vez mata a los demonios que surgen del infierno para amenazar y perjudicar el mundo del Rita. La guerra del Dios contra las fuerzas del caos no han terminado, ni en realidad no pueden terminar jamás. 7. Tanto los dioses como los seres humanos dependían del soma para fortalecerse y revitalizarse. 20. El soma era una planta que crecía, repleta de savia, en las tierras montañosas. Se han sostenido extensos debates acerca del tipo de planta de que pudiera haberse tratado, y lo cierto es que la discusión continúa. Los sacerdotes zorástricos todavía emplean una planta llamada om, una especie de afedra, planta herbácea de hoja perenne. No obstante, no podemos afirmar con seguridad alguna que el om de la actualidad sea la misma planta que el Hamoa soma de hace 3 milenios. Una de las sugerencias más plausibles es que esta planta fuera Pergamum armala, es decir, la ruda silvestre. 21. Con el soma se elaboraba una bebida embriagadora. Sacerdotes preparados de forma específica para ello sumergían repetidamente los tallos de la planta en agua y los prensaban entre piedras para filtrar y diluir el jugo que salía. El proceso era un ritual religioso de gran solemnidad. Los poetas que lo describen en el Rig Veda observan que sus cánticos aceleran la labor y que a cambio el soma les revela sus secretos celestiales y les inspira en sus cantos. El soma era un poderoso estimulante. Se creía que agilizaba el pensamiento, confería inspiración poética e incrementaba la energía física e intelectual. Dotaba al guerrero de valor renovado, al sacerdote del estado de ánimo preciso para ofrecer un sacrificio apropiado, curaba las enfermedades e incrementaba la potencia sexual. El soma ofrecía sobre todo larga vida, era un elixir vitae. No solo los seres humanos, sino también los dioses necesitaban el soma. De hecho, debían su fuerza y su esplendor extraordinarios a esta planta. Cuando los sacerdotes y los dioses bebían soma juntos durante los sacrificios, los vínculos entre la comunidad y sus divinidades se estrechaban. Las propiedades beneficiosas del soma eran tan ilimitadas que no podía ser tan solo una planta, debía ser un dios. De hecho, se describe el soma como amigo y protector de los demás dioses. Esto podía contar con él para que ahuyentara a sus enemigos y garantizara su bienestar. Recibía alabanzas de la talla de las que se otorgaban a los dioses más excelsos. Era el rey Soma, rey por supuesto de las plantas y las hierbas, pero en ocasiones también recibía el calificativo de rey de los dioses y los seres humanos, señor de todos los pueblos, rey del mundo. Incluso se le llama creador y señor de los cielos, protector de todo lo que existe. El propio sacrificio del soma adquiría una importancia cósmica. El ruido del prensado era el trueno. El filtro de lana representaba las nubes. El jugo que goteaba del tallo simbolizaba la lluvia, que a su vez contribuía al crecimiento de las plantas. Soma se hallaba presente en todas las plantas y en todas las criaturas humanas y animales en forma de humedad. Asimismo, soma se hallaba en todo el semen. En realidad, soma era el poder que garantizaba la continuación del proceso cíclico del que dependía toda la vida. La vida era su dominio tanto como el de Varuna, si bien en su caso la vida se percibía como un proceso interminable de reproducción. Al igual que Soma, Agni era fenómeno y dios a un tiempo, o para expresarlo con palabras más precisas, era percibido como un dios. 22. Agni era el fuego y su nombre guardaba relación con la palabra latina ignis.
Al igual que en el caso del Soma, los iranios adoraban el fuego con la misma intensidad que los indios védicos, por lo que ya debían ser un dios entre los proto-indoarianos. Podemos afirmarlo con casi toda certeza. Los pueblos de las estepas habrían dependido del fuego para sobrevivir. Sin lugar a dudas, lo habrían percibido como la fuerza que les proporcionaba calor en los crudos inviernos y le permitía cocinar la carne, que constituía la mayor parte de su dieta. Pero el Agni del Rig Veda es mucho más que eso. El Rig Veda hace referencia una y otra vez a las aguas como hogar de Agni. Cuando, por ejemplo, un sacerdote consagraba a un rey vertiendo agua sobre él, invocaba a todos los Agnis que moraban en el agua. Esa asociación de fuego y agua, tan paradójica a primera vista, deja de serlo si recordamos que el agua podía significar las aguas cósmicas. Agni recibe el nombre del hijo de las aguas o de toro de las aguas, en el sentido de que las dejaba embarazadas. Era como si el fuego fuera el poder primordial masculino que dejaba embarazadas. Era como si el fuego fuera el poder primordial masculino que penetraba al poder primordial femenino a fin de renacer de él. 23. A Agni, poder cósmico primordial, podía observársele trabajando en el mundo. Sus llamas parecían cabellos, sus ojos relucían, su lengua lamía los árboles, sus afilados dientes lo devoraban. Podía resultar aterrador cuando arrasaba bosques y estepas. Entonces se convertía en una manifestación de la fuerza violenta que todo lo conquistaba, pero se hallaba presente en todos los rincones de la tierra, lo cual le confería gran perspicacia. Estaba al corriente de todo lo que sucedía. Resultaba imposible engañarlo. Era un dios sabio y astuto. Asimismo estaba presente en el sol, desparramando su resplandor en el cielo y sobre la tierra, trayendo consuelo, liberando energía. Agni podía resultar de gran utilidad a los seres humanos. También podía entablar una estrecha amistad con una persona más íntima que con cualquier otro dios, puesto que su morada era el hogar doméstico y jamás se alejaba de él. Era el benévolo patrón y protector de la familia, además de velar por el ganado y los caballos, ahuyentar a los enemigos tanto humanos como sobrehumanos y mantener alejadas las dificultades y las enfermedades. Se enfrentaba a los demonios que atormentaban el mundo. Su aguda mirada los detectaba y sus afilados dientes los aferraban. Agni desempeñaba un papel preponderante en el ritual del sacrificio. Los indios védicos, al igual que los iranios, por cierto, realizaban sus ofrendas a través del fuego. Una vez encendido y avivado con mantequilla fundida, el fuego devoraba las ofrendas, lo que significaba que los dioses estaban bebiendo o comiendo de ellas. Era Agni quien invitaba a los dioses al ágape, quien los conducía al lugar apropiado, quien procuraba que las ofrendas fueran sabrosas. Con frecuencia recibía el nombre de sacerdote del sacrificio. Al igual que Soma, era patrón de esa clase de sacerdotes, los protegía, los fortalecía y les inspiraba para que compusieran hermosos himnos y los recitaran bien. A cambio, de nuevo, al igual que en el caso de Soma, existían numerosos himnos dedicados a él. El panteón védico contaba con muchos otros dioses. Vishnu, quien más adelante habría de convertirse en un gran dios, ya gozaba la sazón de notable estima. Era amigo íntimo de Indra y lo ayudaba en su lucha contra Vritra. Al igual que Indra, era agente de la liberación al cabalgar por el universo. Creaba espacios para que los seres humanos pudieran vivir y los dioses pudieran ejercer sus poderes en ellos. Benévolo y generoso, fomentaba la fertilidad de toda índole, velaba por la concepción y el nacimiento, era responsable de la abundancia de la lluvia, la comida y todas las cosas buenas. La diosa de los amaneceres, Usas, también ocupaba un lugar preponderante en el Rig Veda. Bella y eternamente joven, conducía un carro tirado por caballos rojizos o por vacas. No solo destruía las tinieblas, sino también las enemistades. Su luz traía placer, bienestar y éxito. Los himnos que la alaba se regocijan en el regreso matemático de la luz diurna, mientras que cada noche se percibía como el estallido del caos. Cada día representaba el restablecimiento del Rita. Con
usas guardaban estrecha relación los gemelos conocidos como Nasatía o Asbin, propietarios de caballos. Recibían el calificativo de nietos del cielo y representaban la luz que se esparcía al alba. Cada día surcaban el cielo, sobre todo su carro dorado. También ellos eran destructores de la oscuridad y de los demonios que medraban en ella. Protegían a los guerreros en la batalla y en su calidad de médicos ayudaban a las mujeres en el parto. Tenemos luego a las vacas, 24. El valor de las vacas no se limitaba en modo alguno al aspecto económico, sino que simbolizaba lo más preciado. En la literatura védica, la diosa Usas recibe el nombre de vaca, mientras que los rayos de luz que surgen al amanecer se denominan vacadas. Ello hacía hincapié en el sentido de las vacas, pues los primeros rayos inauguraban el ritual del sacrificio, del que dependía el bienestar de los dioses y los seres humanos, así como la supervivencia del mundo ordenado. Y una vaca capaz de parir y dar leche era la remuneración más valiosa para el brahman que celebraba el sacrificio. Las aguas, santificadas y consideradas como fuente de la curación física y moral, también recibían el nombre de vacas. A la gran diosa Aditi, madre de los Adityas y símbolo supremo de la libertad y el desarrollo, se les llamaba vaca lechera, y el ritual védico la simboliza mediante una vaca. Las palabras vaca o vacas, empleada en su principio como figuras retóricas, como símil o metáfora, acabó designando el más sagrado de todos los seres. Y al igual que las diosas se consideraban vacas, la propia vaca se tornó sagrada. En un himno védico, una vaca se describe a sí misma como aquella que conoce el hechizo ritual que eleva la voz del sacrificio inherente a toda devoción piadosa, una diosa llegada de los dioses. 25. Ello no significaba que no se pudiera matar vacas. Al contrario, las vacas constituían la ofrenda más valiosa que podía hacerse a los dioses. 8. Por sí solos, los dioses habrían tenido la fuerza suficiente para llevar a cabo la tarea interminable que representaba proteger al mundo ordenado y fortalecer el Rita. Dependían de los sacrificios que les ofrecían los seres humanos. El papel del sacrificio en la sociedad védica era distinto del que se empeñaba en las sociedades egipcias o mesopotámicas. 26. Por supuesto, cuando vivían en tribus seminómadas en las estepas rusas, o incluso más adelante durante su prolongada y ardua migración a la India, los indoarios carecían de templos. Tal era el caso también de los indios védicos. Y lo que es más importante, parece ser que los indios védicos no sabían nada acerca de los rituales públicos, tribales o nacionales. Cuando se celebraban sacrificios a los dioses, se celebraban en nombre de individuos o pequeñas familias. Y el lugar del sacrificio siempre era el hogar. De hecho, constituía una forma de hospitalidad privada. La gente invitaba a las divinidades deseadas a un ágape en su honor, y ello implicaba mucho más que un simple regalo consistente en comida. Se recibía al dios como a un invitado, se le ofrecía un refrigerio tras el viaje, se le proporcionaba un asiento cómodo sobre hierbas suaves, se le entretenía con poesía y música. A cambio, la familia en cuestión gozaba de la maravillosa experiencia de poder sentarse a la mesa con uno o varios dioses. Asimismo, se esperaba que el dios, al igual que cualquier invitado humano, devolviera la hospitalidad del anfitrión con un regalo, un favor. Todos los rituales, salvo los más sencillos, requerían la participación de sacerdotes a quienes había que remunerar de algún modo, lo que significaba que la principal fuerza motriz que se ocultaba tras el culto era el deseo que albergaban las personas prósperas de incrementar su bienestar. No obstante, era tan cierto en el caso de los védicos como en el de las otras sociedades antiguas que para garantizar la supervivencia del mundo ordenado se hacía necesario realizar sacrificios rituales que repitieran de forma constante. La percepción de este proceso queda plasmada no solo en el Rig Veda, sino también en la colección litúrgica conocida como Yajur Veda y sobre todo en los brahmanas, en los que se describen e interpretan los ritos y canciones en beneficio de los sacerdotes oficiantes. En el sacrificio védico, la ofrenda era como frecuencia un animal doméstico. Los animales salvajes quedaban excluidos, pero también podía tratarse de una planta. Fuera lo que fuese, los védicos creían
que formaban parte de quien celebra el sacrificio, es decir, de la persona que hacía la ofrenda y en cuyo nombre se realizaba el sacrificio y que representaba la totalidad de dicha persona. Ello se aplicaba tanto si era como un sacerdote quien oficiaba como si no. Siempre era el sacrificador quien se entregaba. 27. Diversas partes del animal o la planta del sacrificio se consumían en el fuego y los dioses se alimentaban del aroma que ascendía a los cielos. El sacrificador y el sacerdote o sacerdotes daban cuenta del resto, lo cual se consideraba también una extinción, una destrucción total de la ofrenda. Por último, el sacrificador recompensaba a los sacerdotes con generosidad. En cada fase debían dar la sensación de que entregaban algo suyo. El bienestar e incluso la inmortalidad de los dioses dependía de los sacrificios. Si los sacrificios se verían debilitados y ya no serían capaces de garantizar la prosperidad del país y sus habitantes, puesto que resultaban fortalecidos por los sacrificios, podía contarse con ellos para que enviaran lluvia, fenómeno que en la India constituía la manifestación suprema del orden cósmico. Las lluvias que caían en el momento adecuado hacían crecer las plantas y a su vez proporcionaban alimentos a los animales y a los seres humanos, lo cual permitía ofrecer sacrificio a los dioses. El cielo y la tierra, el dominio de los dioses y el dominio de los seres humanos, respectivamente, dependían por completo el uno de la otra. Solo podían subsistir como dos partes de un único conjunto. Lo que permitía la subsistencia de este conjunto era el rita, y lo que permitía la subsistencia de ese gran principio era el sacrificio. El sacrificio era el respaldo más poderoso y a un tiempo indispensable del cosmos. Todo y cada uno de los sacrificios fortalecían el rita, incluso los sacrificios que el cabeza de familia ofrecía en la intimidad de su hogar. Pero los sacrificios de los reyes resultaban especialmente eficaces. Un rey védico era tan solo un señor de la guerra que gobernaba un principado bastante reducido, aunque era el miembro más rico de la comunidad. Ello le permitía instituir sacrificios particularmente costosos para beneficio de su reino y de su reinado. Su deber consistía en alimentar no solo a los dioses, sino también a los brahmanes. Todo sacrificio real era acompañado de una generosa distribución de regalos entre los brahmanes. Por lo general, dichos regalos incluían vacas y tierras sobre las que poder apacentarlas, pues la leche, la mantequilla aclarada y cuajada eran los alimentos predilectos de los dioses y formaban parte de cualquier sacrificio. Por su parte, el brahman se consagraba por entero a consolidar el rita, y lo hacía oficiando sacrificios. Algunos brahmanes ejercían a un tiempo la función de consejeros reales, y también ello se consideraba una afirmación del rita, ya que el ejercicio del gobierno constituía un aspecto del orden cósmico. 9. Existía un dios apartado de todos los demás. Se trataba de Rudra. 28. El dios de la tierra sin cultivar, del desierto y por tanto de los aspectos peligrosos y aterradores de la naturaleza. El pueblo imaginaba que vivía en las grandes cordilleras del norte, mientras que los demás dioses habitaban en el este y que frecuentaban lugares solitarios y misteriosos. Rudra, que revestía mayor importancia en las creencias populares que en el Rig Veda, estaba a sus anchas con los animales salvajes y las serpientes. Podía figurar como patrón de los cazadores, pero también como patrón de los ladrones y salteadores de camino. Traían enfermedad y muerte a los seres humanos y al ganado. Si el Rig Veda le dedicaba unos pocos himnos y si se le hacían ofrendas, era con la esperanza de paliar su hostilidad, pues era posible despertar en él compasión y en ocasiones podía convertirse en un médico de gran utilidad, tanto para los hombres como para las bestias. Rudra se encontraba en los márgenes del mundo ordenado. No pertenecía por entero a él, aunque tampoco le era del todo ajeno. No sucedía lo mismo con los demonios. Estos siempre intentaban derrocar a los dioses y usurpar su lugar. A fin de alcanzar su objetivo, debían debilitar el rita, para lo cual disponían de diversos métodos. 29.
Los demonios operaban dondequiera que un rey se interpusiera en el camino de los brahmanes o de la celebración normal del sacrificio. Lo mismo podía aplicarse a cualquier intromisión en las estructuras de clases, pues las clases no se definían tan solo por el papel social que cada una de ellas desempeñaba, sino por la relación que guardaba con el sacrificio. Tales intromisiones socavaban el mundo ordenado. Si no se ponía en freno a ella, si no se daba el traste con las intenciones de los demonios, el cosmos quedaría desintegrado en el caos. En la práctica, cualquier sequía demasiado prolongada se interpretaba como una manifestación del caos, como señal de que no había ofrecido los sacrificios adecuados. Del mismo modo que en cierta ocasión había intentado evitar la creación del mundo ordenado, los demonios pugnaban ahora por perjudicar el mundo y los seres humanos y animales que lo habitaban. Sus viles actividades no conocían límites. 30. Amenazaban las propiedades, la buena suerte, la salud y la vida. Los demonios vagaban por el mundo en parejas o en bandas enteras. En ocasiones la gente los imaginaba con apariencia más o menos humana, sobre todo con forma de mujer, pero distorsionada, de ojos amarillos y 3 cabezas. A veces los describían como reptiles o animales, sobre todo serpientes, pero también perros, búhos o buitres. Se trataba de demonios que de noche se transformaban en animales y de esta guisa surcaban el aire, se congregaban en encrucijadas de caminos o hacia cabriolas cerca de las casas. El pueblo imploraba a Agni, el dios del fuego, pero que mantuviera a raya a aquellas criaturas. Pero las fechorías de los demonios no terminaban ahí, ya que también eran responsables de la enfermedad. Algunos demonios se especializaban en introducirse en sus víctimas y devorarlas desde el interior. En situaciones críticas, tales como después de la muerte de un familiar o de un parto, una persona era especialmente propensa a caer víctima de los malvados designios de los demonios. Los seres humanos podían aliarse con demonios. El enemigo podía valerse de un demonio para estropear un sacrificio y así privar al sacrificador de los beneficios que esperaba obtener. Los hechiceros podían servirse de los demonios y de esta forma convertirse ellos mismos en una suerte de demonios. También podía suceder que toda una categoría de seres humanos pasase a considerarse demoníaca. Tal era el caso de los llamados dasas, la gente de piel oscura que ocupaban el norte de la India. Cuando llegaron los indoarios, en las leyendas se observaba con frecuencia la demonización de los dirigentes de los dasas. La morada y cuartel permanente de los demonios era el mundo subterráneo. El Rig Veda no ofrece un relato sistemático del mundo subterráneo, pero sí muchas pistas. En este sentido existe un himno especialmente significativo. 31. Gracias a él, averiguamos que bajo tierra existe un abismo, un pozo sin fondo envuelto en una oscuridad total y eterna. Los seres humanos que han contravenido el Rita van a parar ahí. No solo los hechiceros, sino también las personas que han prestado poca atención a los dioses o a los sacerdotes, o bien que han descuidado las tareas que les corresponden, por hacer del contrario del Rita, Anrita, su dios está. Estas personas mueren a manos de los guardianes del Rita, Soma y Agni, y son expulsadas del mundo ordenado. El mundo ordenado consiste en la tierra, el cielo y lo que hay más allá del cielo. Operar en consonancia con el Rita es el dominio del sol, la luz y las benévolas aguas. Es el regazo de las diosas. Aditi, madre de los Adityas, que es el hogar seguro de dioses y seres humanos. Por el contrario, el mundo subterráneo es el regazo de Nirti, de la destrucción. Allí jamás brilla el sol, no hay luz, calor ni aguas que traigan la fertilidad. En el mundo subterráneo no predomina el Rita, sino el Anrita. Se halla al margen del mundo ordenado, es el dominio del caos. 32. 10. Por lo visto, las personas que violaban el principio del Rita no eran las únicas que se sumían a su muerte en una existencia siniestra y desesperanzada, envueltos en la eterna oscuridad del mundo subterráneo. Al parecer, en tiempos anteriores a la época de los indoarios, se trataba de un destino universal y en tiempos de los védicos seguía siendo el sino del pueblo llano.
El Rig Veda no hace referencia alguna al pueblo llano, lo que no es de extrañar, ya que la obra fue redactada por y para los miembros de los estratos privilegiados de la sociedad. Este escrito presenta a los privilegiados una perspectiva de lo más agradable, siempre y cuando hubieran honrado a los dioses, realizando las ofrendas rituales adecuadas, sido generoso con los sacerdotes y desempeñando las funciones que les correspondían en el mundo. A tales personas no tenía por qué preocuparles el mundo subterráneo. Al contrario, podían esperar una vida de ultratumba tan feliz como la que esperaban a los miembros más afortunados de la sociedad egipcia. Los indios védicos creían que cada una de aquellas personas tenía espíritu, una sustancia intangible como un aliento. Pero aunque el espíritu era distinto del cuerpo, no lo abandonaba para siempre en el momento de la muerte. Llegada la hora de la muerte, el espíritu se abría camino hacia el cielo, sin dificultad ni incomodidad alguna, y una vez allí se reunía con el cuerpo. Ni siquiera la incineración podía evitar este proceso, siempre y cuando el cuerpo no hubiera sido atacado por pájaros o bestias, siempre y cuando los huesos se hubieran recogido y dispuesto de forma adecuada después de la muerte. El cuerpo entero quedaba reconstruido en el otro mundo, dispuesto para que el espíritu volviera a introducirse en él, y entonces la persona reanudaba su vida. Los difuntos continuaban su vida en el cielo, donde moraban con los padres, es decir, los muertos que habían llegado allí antes que ellos, y con Yama, el primer hombre, y por tanto el primero en morir, que ahora reinaba más que gobernaba en el cielo. El Rig Veda describe este maravilloso dominio en repetidas ocasiones, un lugar inundado de luz radiante, armonía y gozo. 34. Sus habitantes se alimentaban de leche y miel, además de soma, por supuesto. Hacen el amor con un goce mucho más intenso, puesto que están libres de todo defecto físico. Por todas partes suenan dulces cánticos y flautas. Incluso hay vacas mágicas que hacen realidad cualquier deseo. En suma, la vida de ultratumba de que disfruta la minoría afortunada consistiría en una versión perfeccionada de la vida terrenal, una vida en la que estas personas estarían libres de una vez por todas del acoso de los inquietos agentes del caos. Pero nada de todo ello ejercía influencia alguna sobre el futuro del mundo en sí mismo. Si bien los zorástricos